les traigo la clase sobre tasas judiciales que habíamos conversado la clase pasada que íbamos a tocar un poco, ¿verdad? Entonces también hago mención a que el programa en sí no trae una bolilla exclusivamente de lo que se trata las tasas judiciales, ¿verdad? Habla de manera general acerca de las tasas, pero me parece que es un punto que sería muy importante e interesante para ustedes en su formación. Entonces, lo vamos a tocar como una lección independiente, pero es específicamente más para el conocimiento de ustedes, ¿verdad? Entonces, como no hace parte del programa, eh, es meramente para el apoyo y conocimiento del curso, ¿verdad? De cada uno de los cursos para que tengan en cuenta eso. En la plataforma yo les alcé un material en Word que habla de las tasas judiciales y hay un PDF que también les alcé, no sé si pudieron acceder. ¿Quién pudo mirar ese archivo? ¿Nadie miró? ¿Está alguien o no está nadie hoy? Hola, profe. Yo sí estoy, pero estoy de vuelta en el vehículo a casa, así que por eso es lo que no hay mucho Ah, ruido, muchas cosas. bueno. Entonces, esos materiales sería interesante que puedan ustedes mirar antes para que también les sirva de apoyo para ir desarrollando la clase, ¿verdad? Entonces, primero vamos a mirar un poco lo que habla de las tasas judiciales y posteriormente desarrollamos la unidad 7 y 8 que tenemos pendiente también de nuestra asignatura. Denme un ratito. Pueden visualizar. Sí, profe. Qué suerte. Bueno, entonces vemos un poco con relación a lo que son las tasas judiciales y habíamos hablado de la clase pasada que nosotros, nuestras leyes establecen tres tipos de tributos, ¿verdad? Una de ellas que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿verdad? Entonces, este tipo específicamente de las tasas judiciales abarca el segundo grupo que nosotros hablamos de las distribuciones. Entonces, cuando hablamos de tasa, necesariamente estamos hablando de que estamos pagando por un servicio que el Estado nos ofrece. ¿Y cuál es el servicio que pagamos con relación a las tasas judiciales? Las tasas judiciales se pagan para iniciar una demanda o en todo caso eh, al contestar ya no se paga. Entonces, el actor, la persona que va a iniciar la demanda, tiene necesariamente la obligación de pagar una tasa judicial para iniciar, para que esa demanda pueda ser recibida dentro de los estrados judiciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el valor que vamos a pedirle, cuál es el valor que nosotros vamos a pagar? Entonces, actualmente, yo no sé si en todas las circunscripciones, pero en Alto Paraná, nosotros en Alto Paraná, en la capital, en Encarnación, en Concepción, en la mayoría, en Paraguarí también, ya todos forman parte de los expedientes judiciales, que ya son electrónicos. Entonces, antiguamente, cuando nosotros presentábamos los juicios en formato papel, entonces se imprime, actualmente también se imprime un formulario. Ese formulario, el día que ustedes juran, posteriormente al juramento de ustedes van a solicitar a la Corte Suprema un código. Y la Corte les va a acceder a un código que va a ser el usuario de cada uno de los profesionales, ¿verdad? Entonces yo tengo un código
y yo ingreso a un sistema, a una plataforma que la corte me pone con mi código, ahí, ahí me abre las ventanillas, por ejemplo, para que yo pueda acceder al formulario de las tasas, ¿verdad? En general, la regla es que todos los juicios generalmente se pagan tasas al iniciar la demanda, ¿verdad? Excepto los juicios, las garantías constitucionales que no tienen costo. Las garantías constitucionales, ustedes saben que es el amparo, es el habeas corpus, el habeas data, entonces esos juicios son voluntarios y son gratuitos, razón por la que no se paga tasas judiciales. Los juicios de niñez tampoco tienen pago de tasas judiciales, entonces el código establece que los juicios de niñez, por ejemplo, deberán ser totalmente gratuitas, ¿verdad? Pero no suele ser tanto así, excepción de las tasas que no se pagan, ¿verdad? Pero generalmente los ujieres te piden el costo de la notificación y cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, en el amparo, por ejemplo, en la Constitución, y eso no se, por ley, no se tendría que pagar, ¿verdad? Pero yo les adelanto, ¿verdad? Que generalmente sí se paga. Generalmente el juez te pide el costo de la Constitución y son cosas así, ¿verdad? Que a veces nosotros estudiamos el deber ser y a veces encontramos con otras situaciones en la realidad, ¿verdad? Pero hace parte. Entonces vamos a ver también con relación a las tasas. Entonces ya les específicamente les aclaro, ¿verdad? Que las tasas judiciales, independientemente al juez que no toque o a la circunscripción que no toque, es obligatoriamente se pagan porque existe una oficina dependiente del Poder Judicial que se llama verificación de tasas. Entonces, si Laura va a iniciar un juicio de divorcio, Laura va a imprimir su formulario, Laura va a pagar en un banco y le van a dar su ticket de pago y ahí Laura se va a la oficina de verificación de tasas a llevar su primer escrito, su formulario y su ticket de pago en el que ahí recién en verificación de tasas le tiene que dar un sellito y el ok para que pueda ingresar en el juzgado pertinente, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés esa verificación de tasas recién, vos podés ingresar para sortear tu expediente. Ese es el procedimiento. Y tenemos como concepto, acá, a ver, hablando un poco de lo que es, dice que el esclarecimiento de la noción de tasa ha planteado una serie de oscuridades de las cuales muy difícilmente puede llegarse a un concepto unívoco. Desde la naturaleza misma de la prestación, pasando, espérenme que le voy a aceptar al compañero. Pasando por aquella del servicio que presta el Estado y que origina su adeudo, hasta la misma cuestión de la determinación del monto a pagar. Todas ellas han motivado esconadas discusiones. Dificulta aún más su dilucidación la existencia de dos puntos de vista diametralmente opuestos en los cuales se han ubicado los autores. Por una parte, hay quienes como Einaudi y De Vitti han analizado la cuestión desde un punto de vista económico, en tanto que la mayoría de los tributaristas han efectuado el análisis desde una óptica jurídica. Estos dos puntos de partida han dado, por cierto, resultados discordantes de casi imposible conciliación. En el primer desarrollo doctrinal sobre la tasa es debido a Kurz desde el año 1832 con su obra Principios de Ciencia de la Hacienda y en el que expone los lineamientos generales, a quien le siguió con las particularidades, modificaciones de cada autor, la escuela alemana de la anterior centuria y que luego es retomada en la actual por la corriente italiana de Griositi y Pugliese.
De este pensamiento y de las rectificaciones de sus seguidores se llega a un concepto primario de tasa del cual no se apartan generalmente los distintos autores. La tasa es la contraprestación de un servicio especialmente dispensado por el a quien se la abona. Eso es lo que estábamos recientemente comentando. Ahora, entonces, la tasa es un servicio que el Estado nos ofrece y consecuentemente la persona que va a utilizar paga por ese servicio, ¿verdad? Existen algunos elementos esenciales que son, por ejemplo, la naturaleza tributaria de la tasa. Existe un servicio que presta el Estado, la naturaleza del servicio prestado, la divisibilidad del servicio, voluntariedad, ventaja, destino de los fondos y la prescripción. ¿Por qué debo pagar tasa judicial para iniciar un juicio? Ustedes saben que dentro del presupuesto general de la nación eh, son divididas, ese monto en general es dividido para cada sector. Entonces el Poder Judicial tiene una división de la parte general, que es del 3% para el Poder Judicial, que divide actualmente por una cuestión con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, Ministerio de Trabajo y la Fiscalía reciben también una parte de ello. eh, y a eso es lo que le destinan también a los servicios en general y al pago de los salarios, ¿verdad? Entonces, esa tasa judicial que se paga también es destinado dentro de los fondos del Poder Judicial y hace parte también de su, su fondo independiente, ¿verdad? La naturaleza es que existe un servicio como la imposición de su compensación. Tiene como fundamento el poder del imperio de la ley y esta última tiene como finalidad la de allegar fondos para cubrir las necesidades públicas. De esta manera, la tasa queda subordinada a ciertos principios constitucionales, que es la legalidad, la no confiscatoriedad, la igualdad y la equidad. La naturaleza del servicio. Para una parte de la doctrina, todo pago efectuado por un particular al Estado por un servicio de este le presta puede ser calificado como tasa. Para otros, solo tiene ese carácter aquellos servicios que sean inherentes al Estado, que solo pueden concebirse si su prestación es realizada por un ente estatal. Entonces, para hacer también la distinción y dejar claro, ¿verdad? Que cuando hablamos de tasa, siempre es contraprestación del Estado. Tiene esa particularidad. Entonces, siempre nos estamos refiriendo a una contraprestación del Estado. No puede ser ningún ente privado. La voluntariedad de las tasas. Se señala que una de las características esenciales de la tasa, que la prestación del servicio solo se cumple a requerimiento del interesado. Cuando hablamos de voluntariedad, vamos a ir un poco a nuestro ejemplo dado recientemente de que si Laura no va a iniciar el juicio, evidentemente Laura no está obligada a pagar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que necesariamente la existencia o la imposición de utilizar los estrados judiciales, los servicios judiciales, tiene también consecuentemente la obligación de pagar esa tasa judicial. Esa tasa judicial varía de acuerdo a qué servicio va a ser. No es que todos los juicios tienen un mismo valor. Los valores de los juicios, si ustedes llegaron a mirar por lo menos en este material,
Aquí ustedes van a encontrar cuál es el valor que se impone para cada tipo de juicio, ¿verdad? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en este material que dice aranceles en la plataforma, van a encontrar que el divorcio común acuerdo tiene un valor y el divorcio de controvertido tiene otro valor. ¿Por qué varía, por ejemplo, si ambos son divorcio? Varía porque el juicio de común acuerdo, que es el divorcio de común acuerdo, es un juicio voluntario y es un juicio mucho más rápido que un juicio controvertido. Entonces va a llevar mucho más tiempo, va a llevar, en el divorcio controvertido abre la apertura de la causa de prueba, se le toma a los testigos, se solicita informes, entonces todo ese sistema que hace que el juicio sea más extenso, hace que también el costo sea más elevado. Entonces, actualmente ustedes van a encontrar en la siguiente, en su material, van a encontrar una parte dice alicuota y después dice valor fijo. Ese valor fijo ya varió, porque este es un material que a nosotros, o sea, a mí se me había entregado en el 2013. Entonces, como le digo, desde el 2013 al 2022, el salario mínimo se modifica, razón por la cual también varía el costo de los, por ejemplo, el divorcio controvertido, su costo de tasa judicial es de un jornal, que en el 2013 era 63.000, actualmente es 81 por ahí, ¿verdad? Si no me equivoco, pero es un poquito más de 80.000. Entonces, actualmente el valor de la tasa judicial en el divorcio controvertido es un jornal. Y en el divorcio de común acuerdo es 40% del jornal, de ese un jornal, que es, eh, en total generalmente suele, con los servicios prestados ya de pago y eso del banco y demás, suele ser 38.000 por ahí. Entonces, esa es, imagínense la diferencia que existe uno con el otro, ¿verdad? Entonces, por eso también el valor total allá en la final también varía con relación al valor de la regulación de los honorarios del profesional, ¿verdad? Entonces, si Oscar va a realizar, le va a hacer a su tío un divorcio de común acuerdo, y si el otro le dice que va a ser controvertido, el monto de los honorarios también varía justamente por estas situaciones, ¿verdad? Porque en el de controvertido siempre genera más tiempo y más dinero, mientras que en el voluntario se llama dos veces a audiencia a los esposos y ya sale ya la sentencia. Entonces, toda esa situación hace que varíe también los precios, ¿verdad? En el desalojo, por ejemplo, se tiene en cuenta si es contra un ocupante precario, que no existe un contrato ni nada, se tiene el 40% de ese salario mínimo nomás, de ese jornal mínimo. Eh, Tenemos, por ejemplo, en el incumplimiento de contrato, es el 50% del valor reclamado, es el 0,50% del valor reclamado es lo que se paga. Mientras que en la obligación de hacer escritura pública se paga 0,74. Entonces, cuando el monto es elevado, esa pequeña variación entre el 24% tiene diferencia y pesa. Por eso es que generalmente cuando la gente va a iniciar, eh, ¿cómo es? La obligación de hacer escritura pública, primero denuncia el incumplimiento y consecuentemente solicita la obligación de hacer escritura pública porque al iniciar el juicio sobre el incumplimiento, entonces pagas ese 0,50 nomás. No se suma. Porque habíamos dicho siempre que un mismo hecho generador no puede generar doble imposición. Entonces, si Maricete va a iniciar incumplimiento
y también la obligación de hacer escritura pública va a pagar una de las tasas nomás, no se paga dos. ¿Está bien? Entonces, en ese material que les va a servir mucho a ustedes, porque generalmente cuando se inicia recién en el ejercicio de la profesión, nosotros no tenemos ni la menor idea de, te dice el cliente, cuánto necesita, por lo menos, para iniciar el juicio, ¿verdad? Entonces, a veces por un desconocimiento también del profesional, eh, solemos pasar inclusive menos de lo que nos vamos a tener el costo del inicio, que es entre la tasa, si vas a tener constitución del juzgado, eso también tiene un monto específico. Entonces, todas esas situaciones a veces cuando terminamos recién se nos pasa y la idea y una sugerencia es que siempre por lo menos al iniciar el juicio el cliente les pueda cubrir por lo menos los gastos, ¿verdad? Porque a veces terminamos recién demasiado, queremos agarrar los juicios y queremos solventar de nuestro bolsillo los gastos. Y el cliente dejó así, llegó a un acuerdo con la otra parte y nos deja así, es una pérdida también para el profesional, ¿verdad? Entonces pierde tiempo, pierde trabajo, inclusive pierde plata, ¿verdad? Entonces, por esas situaciones, por lo menos, siempre busquen que el día que agarren un juicio, por lo menos, los gastos necesarios, por lo menos les cubra para que ustedes puedan iniciar, porque los gastos siempre van a estar más al inicio y al final, que son las dos etapas donde más se genera gasto, ¿verdad? Entonces, eh, descarguen ese material porque les va a servir para que ustedes tengan noción más o menos de los gastos que implica, por ejemplo, con relación específicamente de la tasa. Por ejemplo, el juicio ejecutivo, que es el famoso juicio que solemos escuchar con relación a los pagarés que no se pagan. No estoy encontrando, pero también está acá cuánto por ciento de ese valor es el que se paga. Profe, ese material está en la Está en el virtual. campus. Está en el campus con el nombre de aranceles. Porque yo tengo impreso, entonces al ser en PDF nomás no está en Word, está en Ok, PDF. gracias, profe. Entonces, ahí ustedes ya van a encontrar todito, por ejemplo, el interdicto, está el incumplimiento, como les dije, la homologación de acuerdo, cuánto se paga, la ejecución prendaria, exclusión de bienes hereditarios, la opción de nacionalidad, cuánto se paga, para el pedido de habeas corpus. Todos los juicios ustedes ya van a tener ahí cuánto se paga cuando es querella privada en la parte penal, la reconvención. Y el único momento en el que el demandado paga también tasa es cuando hace el juicio de reconvención. Entonces, en la reconvención existe una contrademanda. Entonces, Oscar le demanda a, a María por divorcio y le dice que es por separación de hecho. Entonces viene María, se presenta y dice, no, yo no me separé por separación de hecho. Yo me separé porque sufría maltrato o situaciones así similares. Entonces le hace una contrademanda a Oscar. Y para que la reconvención de esa contrademanda pueda tener trámite, María también está obligada a pagar la tasa judicial. Entonces, si yo tengo 18 días para contestar, yo tengo que imprimir mi formulario, pagar, verificar mi tasa y posteriormente llevar mi contestación. Porque si Oscar, si María no hizo todo ese proceso, entonces Oscar
va a solicitar la rebeldía porque dice que no se cumplió, no se contestó. Si no se cumplió con los requisitos, entonces se puede tener por no contestado y el juicio igual sigue, ¿verdad? Entonces son situaciones que se tienen que tener muy bien en cuenta cuando están ya ustedes en proceso judicial, porque a veces se les pasa cuando nos recibimos recién, ¿verdad? Y en el caso específicamente de los juicios sucesorios, no se paga tasa judicial al principio. Entonces, el juicio sucesorio tiene la particularidad de que cuando ya los bienes van a ser adjudicados, se paga la tasa judicial sobre un monto que creo que es 0,50 si no me equivoco, sobre el valor de la masa hereditaria. Entonces, sí, es mucho cuando el valor es mucho, ¿verdad? Con relación a los inmuebles, por ejemplo, se solicita vía informe a catastro el valor del inmueble en ese caso. En automotores también se solicita en la aduana y se va juntando con relación a la masa. Eso se pone de manifiesto en secretaría por 5 días y nadie objeta. Entonces se paga la tasa judicial de acuerdo a ese monto, eh, todo junto, ¿verdad? Entonces, una vez que se paga recién, el juez puede adjudicarle a las partes. Entonces, mientras los herederos no pagan esa tasa judicial, no sale a la adjudicación en la sucesión. Ese es el trámite sucesorio con relación a la tasa judicial. Entonces, en la sucesión sí se paga al final la tasa. Después tenemos cuáles son las ventajas con relación a la tasa. Dice que se ha criticado esta posición sosteniendo que si bien en la mayoría de los casos existe una ventaja o de un beneficio en quien recibe la prestación del servicio, hay otros casos en que tal provecho se da en absoluto, no se da en absoluto, pudiendo en alguno de ellos representar un perjuicio para quienes debe pagar el servicio, poniéndose como ejemplo generalmente la tasa de justicia que debe ser pagada por quien ha prestado el juicio civil o ha sido condenado en juicio penal. Destino de los fondos. En este caso, cuando hablamos de tasas de manera general, lo estamos destinando al Estado. Y las tasas judiciales, como le dije, tiene un departamento de ingresos judiciales que es dependiente exclusivamente financieramente de la Corte Suprema de Justicia. Tiene a su cargo la percepción de cobros de tasas judiciales y especiales por servicios a ser prestados en el área jurisdiccional y registral. Además de estos ingresos percibidos, benefician a otros programas o instituciones públicas como el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Ministerio Público, lo que les había dicho recientemente, ¿verdad? Para el Poder Judicial sigue siendo una lucha independizarse y dejar de proporcionar una parte de sus ingresos al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, ustedes saben que ni siquiera es un órgano jurisdiccional, pero por una ley que se le había impuesto al Poder Judicial, una parte de los ingresos del Poder de la Justicia de la Corte es destinada al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y Trabajo. Ustedes cuando suelen ver que el Ministerio Público hace manifestaciones, es generalmente porque hay indicios de que la Corte ya va a solicitar eh, que se deje sin efecto esa ley para que ya no le pueda eh, donar, por así decirlo, ¿verdad? Una parte de su presupuesto. Entonces, siempre fue desde hace muchísimo tiempo una pelea, pero actualmente se sigue destinando una parte al Ministerio de Trabajo y al Ministerio Público. La estructura organizacional consta de una dirección departamental con 8 secciones que son escrituras públicas, una sección de escritura pública, una sección de juicios, una sección de recaudaciones, una sección de conciliación, una de formularios, red bancaria, multas y comisos,
atención al contribuyente y 3 unidades que son archivo, informática y apoyo técnico. Los principios generales que refieren con relación a las tasas judiciales es que se hayan enmarcado los siguientes puntos: la transparencia administrativa en su gestión, prestación de servicios eficientes y eficaces, información accesible, oportuna y confiable, protección de recursos garantizados por sistemas de seguridad apropiados, adecuada organización definida por niveles de autoridad en línea y staff. Los cursos de acción de la dirección están dirigidos hacia dar especial atención a las necesidades del contribuyente, fomentar la eficiencia y eficacia operativa, aplicando las capacidades y fortalezas orientadas a potenciar el incremento de los ingresos, mejorar el sistema de control interno y de respaldo de las operaciones y desarrollar un adecuado sistema organizativo a fin de facilitar la obtención de información para aquellos ámbitos que la requieran. Estos órganos dependientes, como también el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ustedes saben que los registros públicos, ¿alguien ya accedió a los registros públicos actualmente? ¿Tuvieron ya alguna experiencia con los registros? Todas esas inscripciones que solemos escuchar, que se inscribe la sentencia del divorcio, se inscribe la sentencia de disolución, se pide informe de condición de dominio, se pide informe de si ese bien tiene todo eso tiene costo, todo eso se paga para que pueda ingresar tu pedido. Por ejemplo, la tasa que se paga en la inscripción del divorcio es de 88.000. La sección específicamente general de las personas está solamente en Asunción, entonces esa inscripción solamente se hace en Central, no se hace en el interior. Nosotros tenemos acá con relación a inmuebles y tenemos automotores y recientemente también con relación a bienes patrimoniales. Entonces, el primer AI y la sentencia de disolución sí ya son inscritas acá en Ciudad del Este y creo que en Caguazú también. Pero después el resto de las circunscripciones judiciales lo siguen haciendo solamente en Central. Entonces por eso es que en el interior a nosotros nos cuesta un poquito más, porque al hacer esa inscripción, si el abogado se va a ir a hacer esa inscripción, por ejemplo, se va, lleva su resolución, paga también la tasa, su pasaje, su tiempo, y esa inscripción generalmente a nosotros actualmente nos envían en un mes y medio. Entonces, en un mes o un mes y medio, el abogado tiene que volver a irse para retirar su inscripción de la sentencia, ¿verdad? Entonces, de que la justicia es barata, no existe eso. Tiene su costo y inclusive están todos estipulados en la ley, ¿verdad? Porque en ese material que ustedes tienen, inclusive está identificado exclusivamente, por ejemplo, dice la acción autónoma de nulidad por ley 669/95, es la ley en la que salió la imposición para pagar exclusivamente con relación a ese tipo de juicio. Y cada uno de ellos tiene ahí la ley en la cual se especificó el pago de ese tributo específicamente con relación a ese juicio. Existe una misión con relación a las tasas judiciales que es resguardar con debido celo las obligaciones implícitas de la gestión, así como los recursos monetarios ingresados en la dirección, los que representan un importante soporte financiero en la institución para financiar su presupuesto de gastos. Proyectar y mantener la dirección de ingresos judiciales como una dependencia transparente, eficiente, segura, que brinde una atención diferente al público, con procedimientos claros, eh,
la liquidación de tributos, percepción de tributos, depósito de la recaudación, la administración de valores, ejercer consistentes controles de calidad. Y tiene un objetivo. No que le va a aceptar al compañero. ¿Cuál es el objetivo? Están establecidos y orientados a generar herramientas suficientes y adecuadas que permitan a los superiores adoptar políticas y tomar decisiones tendientes a lograr un impacto social positivo y optimizar el manejo de los recursos, desarrollar investigaciones tendientes a incrementar los ingresos consolidados, la participación del área jurisdiccional, obtener cobertura nacional de las condiciones que enmarcan el sistema de ingresos, identificando las fortalezas y debilidades que caracterizan a cada componente, priorizando la consecución de recursos necesarios. Y tiene sus funciones especiales: control y conciliación. Sistema de ingresos cumple los siguientes procesos. Lo que les quería también recordar un poco es, como les digo, ¿verdad? Actualmente nosotros en varias circunscripciones judiciales existe ya el expediente electrónico. Entonces, Luis no se va a ir más con su escrito, con su formulario y con su ticket de pago a una oficina para que le den el sellito y le verifiquen si efectivamente Luis pagó de acuerdo a lo que establece la ley, ¿verdad? Actualmente, y en la mayoría de las circunscripciones, en cada circunscripción existe tenéis que tener primeramente un Gmail como profesional, ¿verdad? Y desde el Gmail se envía el archivo a un correo que es destinado como una secretaría. Entonces vos envías todo por PDF, pagás, firma tu cliente o firmás vos nomás en caso de que tengas poder, adjuntas tu archivo de tu ticket, de tu tab, ¿cómo es? Formulario, tu primer escrito, y eso envías por Gmail al correo acá de nosotros de Alto Paraná, ¿verdad? Pero cada circunscripción tiene un correo específico que la corte luego abre. Y actualmente, después de media hora por ahí, ellos ya te dan el retorno en donde ya tienen, si no tienes objeciones, si está todo bien, ellos ya te firman y ya te envían el archivo con esa firma digital. Y ahí recién el profesional puede ingresar al sistema de la corte para hacer el sorteo de su expediente. Porque, por ejemplo, si es un desalojo, en Ciudad del Este, por ejemplo, hay 6 juzgados. Entonces, no es por plazos ni por fechas que esos juzgados te van a recibir. Entonces, se hace un sorteo electrónico y ahí en el juzgado en donde cayere tu juicio es donde posteriormente se lleva. El sistema ya te envía, el expediente se carga todito en el expediente judicial, todos los documentos, tu escrito, todito, todito, y lo que se hace es nada más llevar ya tus documentos actualmente en el juzgado, en donde el actuario te autentica lo que vos tenés en la plataforma judicial y te entrega otra vez tus originales, ¿verdad? Entonces actualmente ya no existe en una oficina física, por así decirlo, en donde tenés que acudir para que primeramente, entonces antes el profesional tenía que ir a la oficina, le tenía que dar su verificación y volver a su oficina para hacer el sorteo. Entonces actualmente ya es un poco más cómodo para el profesional, ¿verdad? Pero te obliga que necesariamente ya debes ir manejando los sistemas informáticos, ¿verdad? Entonces, para los abogados que se recibieron hace tiempo, les cuesta un poquito más porque inclusive cuando se dieron los primeros tiempos en que se inició el uso del expediente electrónico, por ejemplo, la gente creía que las notificaciones iban a llegar en el correo, ¿verdad? Pero llega todo en el usuario, el profesional. Entonces,
Luis va a tener su usuario como abogado y todos los juicios que tiene Luis, penal, niñez, de todos los fueros, a Luis le va a llegar en su usuario ya nomás las notificaciones. Entonces, si Luis no abre su usuario, las notificaciones se les notifica todo ahí, independientemente que abra o no, sus plazos ya van corriendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínate que si vas a apelar una sentencia son 5 días nomás. Y si vos no abrís, entonces constantemente, ahora el profesional también está obligado a que constantemente tenga que estar pendiente y tenés que abrir tu usuario por esos inconvenientes, ¿verdad? Porque la negligencia, en caso de que te suceda eso, es exclusivamente del profesional. Y también que con este sistema también nos facilita de que nosotros no tengamos que irnos al juzgado para presentar cualquier escrito. Entonces, la plataforma está abierta a las 24 horas. Entonces, si Carlos hoy quiere presentar un urgimiento en una resolución que está pendiente hace tiempo, entonces se sienta a las 11 de la noche, lo alza en su plataforma sin ningún problema. El cargo le aparece como del 22 de las 11 de la noche. Entonces, esos son también algunas facilidades que tenemos con la implementación del juicio, de los juicios electrónicos, que a usted por lo menos ya le va a tocar totalmente con ese sistema, ¿verdad? Nosotros actualmente, los juzgados de paz y los tribunales siguen siendo en formato papel, es decir, siguen teniendo un expediente en formato físico. Los tribunales de la capital ya tienen la implementación de los expedientes electrónicos también, pero los tribunales del interior, entonces todos seguimos manejándonos en formato físico. Entonces vos tenés que llevar tu escrito de fundamentación de tu recurso de contestación. Las notificaciones se siguen haciendo a través del UJIER notificador y en los juzgados de paz también, ¿verdad? Dicen que desde octubre por lo menos ya se van a ir implementando los expedientes electrónicos específicamente en los juzgados de paz, ¿verdad? Que seguramente que va a ser, se va a iniciar con la capital, ¿verdad? Pero que seguramente a ustedes ya les va a tocar en todo el proceso del trabajo que les va que van a realizar, ya va a ser todo en formato electrónico. Que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también, porque cuando a veces, si vos tenés que contestar y tenés un plazo y no tenés internet, por ejemplo, te funde, porque por más que vos te vayas al juzgado y le digas, yo quiero contestar porque mi plazo vence a las 9 y yo tengo formato papel, pero no me funciona el sistema, no te reciben. Entonces son esos inconvenientes que a veces es mejor no esperar hasta el último momento, ¿verdad? Para realizar esos trámites, porque ya le pasó a mucha gente. Inclusive tenemos gente profesionales que le pasó, que apeló y no se dio, ¿verdad? En la corte, y creo que generalmente sucede mucho en los casos penales. Habrán escuchado, por ejemplo, de fiscales que no pudieron apelar resoluciones, ¿verdad? Que algunos ya no saben si es realmente porque no quisieron o porque hay algo detrás, ¿verdad? En el que ellos dijeron nomás que no funcionaba el sistema. Entonces, son también situaciones que a veces dan para dudar, ¿verdad? Pero que yo conozco muchas situaciones de abogados ya que les pasó, que apelan, solicitan todo, ¿verdad? Se verifica supuestamente el sistema que no tenía ningún inconveniente, entonces no se da ese plazo porque los plazos son perentorios e improrrogables. Entonces, por más de que yo le diga a Luis, que es mi contraparte, sí, Luis, presenta nomás, yo voy a aceptar, no existe eso, ¿verdad? La ley es la ley y no importa ni siquiera que nosotros estemos de acuerdo para poder extender ese plazo establecido por la ley. Entonces son situaciones que se tienen que tener en cuenta. A usted ya le va a facilitar muchísimo porque usted ya van a iniciar con ese sistema, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Pero para nosotros que estuvimos antes con un sistema, después nos modificaron, ¿verdad? Nos costó un poco porque como toda plataforma tiene sus limitaciones, por ejemplo, los documentos se aceptan hasta 4 gigabytes nomás. Y eso es prácticamente son 7 8 hojas nomás que vos tenés que sacar. Entonces, si vos tenés un documento de 50 hojas, tenés que hacer millones de archivos, o sea, de 7 hojas dividir y ir alzando. Imagínense el trabajo que cuesta.
Y son desafíos que todos los profesionales nos fuimos eh, manejando y administrando y de a poco nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Una de las desventajas que dicen los abogados que, de antes, que vos te hacías un nombre, de un respeto, de un estatus, te conocía todo el mundo y ahora con esto ya nadie se conoce, ya nadie... eso es mucho lo que se quejan los abogados que estaban antes de este sistema. Sí. Yo conozco abogados que ya tienen edad, por ejemplo, que tuvieron que contratar secretarios, abogados jóvenes que les maneje su usuario, porque no pueden, o sea, no saben cómo enfrentar el cambio. Entonces, a veces es mejor para ellos contratar nomás un abogado más joven que maneje el sistema informático y no atrasarse también en su trabajo, ¿verdad? Entonces, yo conozco muchos abogados que hacen eso, pero en la generalidad se aprende. A veces cuesta llorar un poco, ¿verdad? Pero se aprende. Y así como dice Luis, actualmente los abogados casi ya no nos vamos a los juzgados porque ya tenemos todo esta vía de presentación. Entonces, raramente ya nos vamos, excepto cuando te vas a ir a la cámara, entonces ya no hay más ese acercamiento de cruzarte por el pasillo con los abogados, de conocernos, por lo menos de vista. Entonces, esa costumbre anteriormente es lo que se fue diluyendo un poco, ¿verdad? Pero es mucho más económico para el abogado este sistema, indiscutiblemente. No pagas más hojas, no pagas combustible para ir y venir, entonces son muchas cosas en ventaja. Ya no existe más, se me perdió mi expediente, pues ya no se puede perder el expediente. Antiguamente la gente perdía o te escondía el expediente para atrasarte en el proceso. Entonces, todas esas situaciones se fueron subsanando con este nuevo sistema. ¿Tienen alguna consulta con relación a esto? No, probé todo tranqui. Perfecto, entonces vamos a desarrollar un poco la unidad 7 y 8. Con relación a la unidad 7, vamos a verificar un poco cuáles son los principios constitucionales de la tributación. Entonces, cuando hablamos de principios constitucionales, netamente son artículos que extraemos de la Constitución Nacional referente a nuestra asignatura. Y dice, empieza diciendo que la Constitución Nacional dedica con notable prodigalidad una serie de normativas desplegadas a lo largo de su contexto, referidas directa o tangencialmente al derecho tributario. El artículo 1 de nuestra Constitución Nacional dice que el Estado se constituye en un Estado social de derecho, unitario, indivisible, descentralizado, en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. También en el artículo 2 y 3 habla de la soberanía y al poder público. Y también en el artículo 9 dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Cuando nos referimos a principio de legalidad, y eso lo van a utilizar no solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas que tienen, por ejemplo, en los juicios, siempre haciendo referencia a la parte civil, ¿verdad? Cuando ustedes o leen en una demanda o leen en una contestación o en cualquier otro material, principio de legalidad, siempre quiere decir que esa acción o esa contestación está resguardada en algún artículo de alguna ley. Eso es lo que le llaman el principio de legalidad, que es que nuestra base siempre que tiene que estar regulado en una ley. Y de acuerdo a eso también dice el artículo 44, nadie estará obligado al pago de los tributos
ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. La primera parte habla del principio de legalidad del nullum tributum sin leyes, es decir, que no existe tributo sin una ley. Y esta disposición se vincula con el artículo 179. Entonces, cuando nos estamos refiriendo al principio de legalidad, lo asociamos directamente de que esa acción o esa contestación tiene que estar resguardado en una ley que puede ser constitucional o puede ser de rango inferior. Pero siempre sí o sí, cuando hablamos de principio de legalidad, es que tiene que estar resguardado en un artículo de alguno de los instrumentos legales que nosotros tenemos. Cuando hablamos de principio de igualdad, que también es uno de los principios que regula nuestro derecho tributario, nos referimos a tres artículos en especial: el artículo 46, la 47 y la 48. Dice que la 46 de la igualdad de las personas, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. ¿Qué ustedes entienden cuando nosotros decimos las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorias, sino igualitarias? ¿Nunca se detuvieron a leer qué será que significa esa parte de nuestra Constitución? ¿Nunca les nació una duda o una curiosidad? ¿Qué entienden de eso? Lean un poco y a ver si... Curiosidad, sí, profe, para saber realmente su significado. ¿Verdad que es medio... Así leemos, parece a grandes rasgos y nos pasa desapercibidos. Pero si leemos detenidamente, eh, es interesante. Dice, la protección que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. ¿Hay alguna opinión con relación a eso? ¿O alguien entiende de una manera? Esta parte de la Constitución relaciona exclusivamente con las personas que tienen capacidades diferentes, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que existen leyes y existen derechos que le resguardan específicamente a esa condición de esa persona, ¿verdad? Entonces, dice la ley que esas condiciones en las que se refiere específicamente a a las personas que tienen capacidades diferentes no van a ser tenidas en cuenta como una preferencia o como una desigualdad acerca de las personas con condiciones normales, por así decirlo, ¿verdad? Entonces va a ser en una condición de igualdad las que se hacen esas distinciones en la ley. Por eso es que generalmente y actualmente, por ejemplo, las instituciones públicas tienen la obligación de tener un porcentaje específico que desconozco, les cuento, de funcionarios con discapacidades diferentes. Y eso no lo vamos a tener como una discriminación a las personas de capacidades normales, ¿verdad? Sino que es inclusive, un derecho para manifestarnos dentro de nuestras igualdades, ¿verdad? Entonces, a esos derechos se refiere específicamente esa parte de la Constitución. También nos dice que el artículo 47 es las garantías de la igualdad. El Estado organizará a todos los habitantes de la República, garantizará
la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen. ¿Se cumple o no en la realidad esto? La igualdad para el acceso a la justicia. No, profe. Estamos, En realidad, las personas que tienen, o sea, las personas pudientes tienen más acceso a la justicia que las personas con escasos recursos. ustedes saben que es muy triste cuando tu cliente es pobre y tiene la razón. Y mucho más litigar contra alguien cuando tu contraparte tiene dinero. Porque eh, en la justicia actualmente está muy manejable por cuestiones monetarias, ¿verdad? Y yo creo que eso no es seguramente no va a ser algo, una novedad para ustedes también, ¿verdad? Todos sabemos de esa situación. Entonces, estos artículos, demasiado lindos cuando leemos, pero en la realidad no sucede muy, eh, no son cumplidos porque ustedes van a ver que generalmente el pobre que se va a pena y no sabe lo leer, uno no le hacen caso, los juzgados le maltratan. Y el rico, por más de que no sepa leer, siempre es bien tratado, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones, estamos un poco lejos de cumplir por lo menos con estas garantías constitucionales que nos establecen. Después dice que también nos garantiza el Estado que tenemos igualdad ante las leyes, que tenemos igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. También nos garantiza la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Y la 48 de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales y económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. Este artículo, ustedes saben que en nuestra Constitución del 92 eh, se creó después de una larga dictadura que nosotros teníamos en nuestro país. Entonces, buscando la igualdad de la mujer, que estaba muy atrasada, es que se creó este artículo. Actualmente creo que estamos por lo menos igualados, ¿verdad? Eh, Nosotros, por ejemplo, acá en Ciudad del Este tenemos 5 juzgados de niñez y todas las jueces son mujeres. Y creo que a nivel nacional hay un solo varón juez de niñez, eh, que después generalmente son todas mujeres. Entonces, la mujer se fue, actualmente fue conquistando también su espacio, ¿verdad? Pero yo soy partidaria de que ser mujer tampoco nos da un beneficio para que el Estado o quien quiera que sea nos regale algo, ¿verdad? La mujer tiene igual condiciones intelectuales de pelear los cargos que se nos pudiera presentar, pero por una cuestión también legal, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, la ley establece esas situaciones porque, como les dije, nosotros venimos de una dictadura, entonces, buscando un poco paliar esa situación, es que las leyes se crearon en ese momento. Tenemos también la irretroactividad de la ley, que es uno de los principios constitucionales aplicables también a nuestro derecho tributario, que ya habíamos hablado en clases anteriores, que hablábamos de que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que es más favorable el encausado o condenado. Cuando decimos encausado o condenado, igualmente encausado ya engloba gente que todavía no es condenada, pero está en proceso de sentencia, de un juzgamiento. Entonces, si Juan Pérez todavía no fue condenado, después aparece una ley que es más favorable al hecho que cometió, entonces igual ya lo podemos aplicar. El abogado ya puede solicitar en virtud del principio de irretroactividad de la ley
que le apliquen el que es más benigno a su cliente. Tenemos también el principio del debido proceso y de la defensa del juicio. El debido proceso, la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. Comentar dicha importancia es casi innecesario dada su incidencia en toda clase de litigio. Dentro del proceso judicial, la ley establece cuáles son los pasos a ser realizados para que los litigantes puedan tener allá en el fondito una sentencia que puede ser favorable a una de las partes, ¿verdad? Entonces la ley establece que si Luis inicia una demanda contra Carolina, Carolina dentro de su derecho a la defensa en juicio tiene también la potestad de contestarle a Luis su demanda, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la lógica. Entonces, si Luis dice que yo estoy ocupando ilegalmente su inmueble, el juez tiene la obligación de escucharme a mí también. Entonces, se contesta la demanda. Si existe controversia y dice Carolina, no, el terreno es mío, Luis no es el dueño, o dice, no, yo tengo también un título y Luis trae un título también del inmueble, entonces el juez tiene la obligación de abrir a causa prueba, es decir, Luis y Carolina van a tener 40 días hábiles para demostrarle al juez quién es el que tiene la razón, por medio de testigos, por medio de la confesoria, por medio de informes. Entonces, todos esos medios probatorios ellos van a ejercer dentro de su periodo probatorio. Posteriormente, se cierra el periodo probatorio, vienen los alegatos, entonces Luis va a decirle, señor juez, este es mi prueba a favor, que el documento es mío, que el informe de catastro dice que efectivamente yo soy el propietario, el informe del registro es mío. Entonces Carolina va a decir lo mismo, eso es lo que le llamamos alegatos. Los alegatos es como un resumen que se hace de los juicios, pero resaltando las pruebas que dan a mi favor, ¿verdad? Posteriormente a los alegatos ya existe la sentencia, entonces el juez no puede suplir ninguna de esas etapas. Entonces, si el juez eh, no le corrió traslado a Carolina para que conteste ese juicio, por más de que allá ya tengamos una sentencia, se presenta un incidente de nulidad y se anula todo el proceso, porque el principio básico del debido proceso fue violado. Un principio constitucional que ni siquiera puede ser suplido por las partes, así como le digo, por más de que Carolina al final diga, no, Luis me va a pagar nomás al final y que se quede nomás sin la sentencia, no. Ni siquiera el acuerdo de las partes, ni siquiera el acuerdo del juez puede suplir eh, esos vicios judiciales que se pueden presentar en los procesos y suele ocurrir muchísimo. Generalmente cuando hay varios demandados, por ejemplo, le notificaron a 8 y a uno no. Entonces, por ese uno, después cuando nosotros tengamos allá una sentencia, ese uno se presenta y solicita la nulidad y se va a anular todo y se va a retrotraer al periodo en donde se dio la violación de ese derecho. Entonces, a eso se refiere el debido proceso. Generalmente traemos mucho a colación lo que había sucedido, por ejemplo, en el juicio político de Lugo. Yo sé que no es un proceso judicial, pero era un proceso político así mismo, ¿verdad? Pero en el que evidentemente fue violado el principio del debido proceso, pero eh, como les dije, ¿verdad? No era un proceso judicial, razón por la que quizás por eso muchos callaron, ¿verdad? ¿Cuál dice también el artículo 34 que existe la inviolabilidad de los recintos privados? El derecho a la inviolabilidad de los recintos privados. Todo recinto privado es inviolable. Solo podrán ser allanados o clausurados por orden judicial y con sujeción a la ley.
Excepcionalmente podrán serlo además en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración o para evitar daños a la persona y a la propiedad. La importancia de esto es que las leyes tributarias confieren a administraciones tributarias la permisibilidad de realizar verificaciones e inspecciones en los recintos y establecimientos donde se desarrolla la actividad grabada. Entonces, solamente van a poder ser allanados y clausurados por orden judicial cuando existen allanamientos. De los documentos identificatorios. El artículo 35 dice los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades. Estas no podrán privarlas de ellos solo los casos previstos en la ley. Atento a lo dispuesto, la Policía Nacional, municipalidades y policía caminera, así como cualquier otra autoridad de Estado, no pueden incautarse los documentos, registros de conducción, licencias o constancias expedidas por autoridades administrativas o nacionales. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué tal vamos con este artículo con relación a la incautación de documentos personales? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué dicen? Creo que actualmente ya no tanto, ¿verdad? Antiguamente más se le sacaba los documentos a los conductores específicamente. Creo que actualmente estamos un poquito más avanzados. Después nos habla con relación a la no confiscación de bienes y la capacidad contributiva, que ya habíamos hablado un poco en la clase anterior. La igualdad es la base del tributo, ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y las condiciones generales de la economía del país. El 180 dice, no podrá ser objeto de la doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición sobre base de la reciprocidad. También en este artículo tenemos el artículo 108 de la libre circulación de productos, la 64 que habla de la propiedad comunitaria, difusión cultural y exoneración de impuestos, el artículo 83, y de la primacía del interés general y del deber de colaborar, que es el 128, que dice que de la primacía del interés general y del deber de colaborar, en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país prestando los servicios y desempeñando las funciones definitivas como carga pública que determinen esta Constitución y las leyes. ¿Qué tal estamos? Bien, profe. Eso acá. Y en la unidad 8 tenemos la determinación de la obligación tributaria. Habíamos hablado ya de los sujetos que interactúan en la relación, hablamos del hecho imponible, hablamos de la capacidad que tienen esos sujetos, quiénes son, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, y ahora vamos a hablar un poco acerca de esa determinación que existe en la obligación tributaria. En otras denominaciones le suelen llamar como liquidación, lanzamiento, acertamento, que es las expresiones brasileras. Para el cumplimiento de la obligación tributaria es necesario conocer a la persona que debe entregar la prestación, a quién debe, por qué debe y cuánto debe entregar. Pronunciamiento del órgano recaudador es acto administrativo reglado. No confundir determinación de la obligación tributaria con la prestación de las declaraciones juradas,
Esta última es una autoestimación, es provisional y no definitiva. El concepto de lo que es determinación tributaria es el acto jurídico administrativo que por aplicación y ejecución de la ley tributaria tiene como objeto. El contenido es precisar el hecho imponible, individualizar al sujeto obligado y establecer el monto de la cuantía de la tributación, incluyendo recargos y multas. ¿Quién nos lee su naturaleza jurídica? A ver, Naturaleza jurídica. Es un hecho, es un acto administrativo, es de derecho, es vinculante. El ISECHE dice, el acto administrativo reafirma que la determinación de la obligación tributaria, perdón, realizada por los órganos de la administración tributaria recaudadores de tributo, es un acto jurídico administrativo por aplicación y ejecución de la ley tributaria, que aunque no sea jurisdiccional, se halla sujeta a la ley y a las reglas del debido proceso. Este acto recién será jurisdiccional como resultado del proceso contencioso administrativo ante el Tribunal de Cuentas y el fallo de este órgano, y luego por sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Suprema de Justicia. Sí. Entonces, el tribunal, en la Corte Suprema de Justicia hay un tribunal de cuentas. Actualmente nosotros tenemos 2 tribunales de cuentas a nivel nacional. Entonces, ahí los juicios administrativos que tienen relación ya con la imposición y determinación de los tributos de las empresas grandes, por ejemplo, que dicen que no tienen que pagar ese monto, sino que tienen que ser pagados menos o cuestiones de esa índole, todas las resuelven el Tribunal de Cuentas de Asunción, que actualmente también todavía no es electrónico, es también sigue siendo manual. Efectos jurídicos de la determinación. Existe una escuela constitutiva, que es la europea, que dice que los hechos se proyectan para el futuro. No escudriña el nacimiento de la obligación tributaria que lo constituye el acaecimiento del hecho imponible. Y la escuela declarativa, que es la latinoamericana, que es la nuestra, dice que reconoce un derecho preexistente, se retrotraen a la fecha del acto o hecho por el declarado o reducido. No vincula el nacimiento de la obligación tributaria con la manifestación en concreto del hecho imponible. Reconoce y hace cierta la obligación tributaria preexistente. El momento de la configuración del hecho generador y el que corresponde al acto de determinación de la obligación no siempre son coincidentes. Y nos trae el artículo 209 de la ley tributaria, que es el 125/91. También nos da las consecuencias jurídicas. En la escuela constitutiva será la aplicación de la ley vigente en el momento en que se realiza el acto de la determinación. Y en la escuela declarativa dice que la legislación será vigente en el momento de la ocurrencia del hecho imponible que marca el nacimiento de la obligación y no la vigente en el acto de determinación que solo declara su existencia. La determinación de la obligación tributaria en la ley 125, sus características, perdón, y las formas. La determinación de la obligación tiene efecto declarativo y es vinculante. Efecto vinculante tiene la virtualidad de crear derechos y establecer obligaciones entre 2 términos de la relación, que son el Estado y los sujetos obligados. Entonces, eso es lo que determina la determinación obligatoria. Va a determinarle al sujeto que va a obligar, al sujeto que va a ser obligado a pagar, al Estado que va a recibir el hecho imponible y el monto a ser pagado. La presunción de legítima del acto, el artículo 196, siempre que cumplan con los requisitos de regularidad y validez relativas a competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente. Te dice que no es definitivo y es revocable
conforme al artículo 216 siempre nos estamos refiriendo a la ley tributaria, que creo que algunos me habían tenido ya consigo, pero si no tienen, no se preocupen porque ahí también hace la transcripción de ese artículo que habla de la revocabilidad del acto de determinación dentro del término de prescripción. La administración tributaria podrá redeterminar de oficio sobre base cierta la obligación tributaria que hubiere determinado presuntivamente o de acuerdo a presunciones especiales. Asimismo, podrá practicar todas las modificaciones, rectificaciones y complementaciones necesarias a la determinación en razón de hechos, informaciones o pruebas desconocidas anteriormente o por estar basadas la determinación en omisiones, falsedades o en errores de hecho o de derecho. Esas modificaciones de los actos de determinación podrán ser en beneficio o en contra del sujeto pasivo. Causa estado. Cuando ha transcurrido el plazo procesal para articular las reclamaciones o preclusa las instancias, queda firme y ejecutoriada. Cuando nos dicen que causa estado es que ya no puede ser recurrida esa resolución que recae, por ejemplo, en una de estas situaciones. Entonces, si Oscar tenía 30 días para oponerse a lo que dice la determinación y no se opuso, es porque queda cosa juzgada, es decir, ya no se puede reclamar posteriormente. Es como si fuera que la persona que tiene la obligación haya consentido esa situación. Por más de que a todas luces, por ejemplo, resulte evidentemente que no está acorde al derecho, pero si no se reclamó a tiempo, la ley presume que la persona tenía consentimiento. Dice que no causa cosa juzgada, está sujeto a revocación o invalidación. Formas de determinación tributaria. ¿Quién nos lee sobre base cierta cómo se determina la obligación tributaria? La determinación es el acto administrativo que declara la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Es vinculante y obligatoria para las partes, dice. Entonces, la determinación es el acto administrativo que declara la existencia y la cuantía, es decir, cuánto es lo que el sujeto va a pagar. Y es vinculante y obligatoria para las partes. Y esa forma de determinación es lo que nos establece el artículo 211. Dice que cuando existe base cierta, los elementos existentes que permiten conocer en forma directa el hecho generador y la cuantía es la misma. Por ejemplo, papeles comprobantes, entre otros, que permite establecer el quantum de debitar sobre base real, objetiva, cierta y no presumida. Sobre base presunta resulta de las presunciones, hechos que por relación por el hecho generado permitan incluir o presumir la existencia y cuantía de la obligación, y cuando existe base mixta se utilizan parte base cierta y base presunta. Con relación específicamente a esta determinación de montos y demás cosas, no se preocupen porque hay cuestiones que para el abogado es medio difícil determinar, ¿verdad? Nosotros más manejamos la parte legal, entonces lo que más el abogado maneja, si corresponde o no corresponde, qué dice la ley, pero hay situaciones del derecho tributario que ya es más específica ya con relación a los contadores, ¿verdad? Entonces, al contador le es más rápido y fácil determinar con relación, por ejemplo, a las cuestiones de la determinación tributaria. Pero al abogado, nosotros más manejamos la parte legal, ¿no? Y dice la procedencia de la determinación, que habla cuando la ley así lo establezca,
cuando las declaraciones no sean presentadas, cuando no se proporcionen en tiempo y forma las reliquidaciones, aclaraciones o ampliaciones, cuando las declaraciones, reliquidaciones, aclaraciones o ampliaciones presentadas ofrecieren dudas relativas a su veracidad y cuando mediante su fiscalización la administración tributaria comprobare la existencia de las deudas. Y habla un poco también de la prescripción. Ustedes saben que todas las acciones tienen una prescripción, es decir, tiene una fecha estimativa para ser exigible. Eh, por ejemplo, en el caso de los impuestos inmobiliarios, si Maricete debe 10 años, los 5 años no se le puede exigir porque dice la ley que vencen a los 5 años. Entonces Maricete va a pagar los 5 restantes nomás. Entonces cada tipo de tributo tiene una fecha en el Código Civil, en la parte de prescripciones que establece a los cuánto tiempo prescribe. En el caso de que tenga, por ejemplo, 60 días nomás y no se recurrió, no se la persona dejó pasar ese tiempo después del plazo, ya no lo puedo hacer. Entonces cada situación tiene un plazo diferente, los plazos no son todos diferentes, entonces cada hecho generador tiene un plazo diferente y habla de eso, ¿verdad? De que la última parte habla de la revocabilidad de la determinación en cuanto a la prescripción, en el término de la prescripción, que podrá redeterminar de oficio sobre base cierta la obligación tributaria que hubiere determinado presuntivamente o de acuerdo a presunciones especiales. Entonces, ese es el desarrollo de nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, eso como les voy diciendo, ¿verdad? No se preocupen que en el examen yo no les voy a pedir, determínenme la base imponible en tal situación, que ya son funciones de lo que son los contadores, ¿verdad? Nosotros, los abogados, manejamos más la parte legal, entonces son más o menos, son esos puntos los que nosotros vamos a ir enfocando en nuestra asignatura. Entonces no se preocupen también que yo no les voy a sacar cuánto es lo que se tiene que pagar en un desalojo, en una disolución, en un divorcio. Entonces, esos materiales específicamente yo les traigo para que ustedes tengan conocimiento y para que ustedes puedan tener también consigo el día que empiecen a ejercer la profesión, ¿verdad? Porque como les digo, a veces nos cuesta mucho. Increíblemente, lo que más nos cuesta cuando terminamos la carrera es saber cuánto es lo que vamos a cobrar, ¿verdad? Entonces, así con estas situaciones vamos teniendo más o menos generalmente lo que se puede gastar, el gasto y lo que tendría que ser también, independientemente que el abogado tiene una ley que regula los honorarios, ¿verdad? No siempre podemos cumplirla porque si ustedes ven, por ejemplo, es muchísimo el monto que se pide. Entonces, por eso generalmente es que el abogado hace otra vez aparte una liquidación de lo que va a cobrar por juicio. Entonces, siempre es bueno tener una idea por lo menos de esos gastos para que podamos ir avanzando después y ir acostumbrándonos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen con esos cálculos, con esas situaciones específicamente que yo les traigo solamente a modo que ustedes tengan conocimiento y no va a ser foco para nuestros exámenes. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bueno, si no tenemos alguna pregunta más, dejamos la clase por acá. En la semana que viene vamos a hablar un poco ya de la ley de aduanas. La primera parte son dos partes con relación a la ley aduanera, entonces vamos a enfocarnos ya en esas unidades. Entonces les agradezco a quienes me hayan acompañado hoy. Si no tenemos alguna pregunta, dejamos la clase por aquí y les deseo a todos muy buenas noches. Vamos a vernos, si Dios quiere, el jueves que viene. Bueno, Buenas buenas noches, Gracias, profe. profe, igualmente. Dale.
Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Gracias. noches.